Buenos días con todos, chicos. ¿Me escuchan? ¿Pueden visualizar la grabación? ¿Todo bien? La pantalla también, la PPT, ¿todo bien? Buenos días, Kevin. Buenos días, Fran. Buenos días, chicos. Buenos días con todos. ¿Pueden visualizar? ¿Todo bien? Gracias, José. Ok, chicos, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nuestra semana número 5, en nuestra tercera sesión, donde estaremos trabajando, como siempre, iniciando con nuestro propósito. Hoy nos corresponde lo relacionado a funciones cuadráticas, evidentemente tocando también la inversa, un poco para reforzar esa parte. El propósito de la sesión, como siempre, es que ustedes resuelvan ejercicios y problemas de funciones cuadráticas. Vamos a ver ejercicios, no solo ejercicios, problemas también de aplicación de funciones cuadráticas. Entonces veamos que miren la primera situación problemática. Vamos a estudiar esta situación problemática que tiene que ver con una función cuadrática y estudiemos básicamente la relación. Dice acá flujo de sangre. El problema está relacionado con lo que es el flujo de sangre. Dice, cuando la sangre se mueve por una vena o arteria, su velocidad es mayor a lo largo del eje central y disminuye a medida que se incrementa el radio R, la distancia R, que es el radio, ¿no? Fíjense que tengo dos elementos. Tengo dos elementos que es, por un lado, la distancia R, que es la que está desde el centro, ojo, desde el eje central. Dice, véase la figura. Ah, aquí está. Entonces, ¿qué tengo? Voy a colocarla de frente. Tengo la cavidad y en la cavidad tengo un radio R. Ese R representa esa distancia, así que es el radio de la vena o en su defecto arteria. Así que tengo dos elementos. Uno, influye el radio que tiene la arteria, y dos, la velocidad. Pero la velocidad está en función de esa arteria. ¿Qué estamos diciendo? Ojo, dice que la velocidad disminuye en la medida en que se incrementa la R. Es decir, si incremento la R, la velocidad de la velocidad de la sangre disminuye. Entonces tengo una vena, por ejemplo, o una arteria con radio R, pero si yo coloco una arteria mayor, es decir, colocamos una arteria con mayor radio, evidentemente ella va a alterarse, ¿no? Es decir, va a disminuir la velocidad. Y en la medida que aumente la arteria, disminuye la velocidad. Fíjense que aquí, de acuerdo a la figura, aquí está la velocidad, la dirección de la velocidad de la sangre, ¿no? Así que la velocidad, la sangre fluye por las venas o arterias, pero esta se ve alterada por el radio o sencillamente por el espesor de la arteria. Es decir, si yo tengo varias arterias, por ejemplo, tengo esta arteria bastante amplia, ¿no? Tengo esta arteria de acá y supóngase que yo le voy a disminuir la cavidad. Si nosotros disminuimos la cavidad de esa arteria, ¿qué va a ocurrir? Que la velocidad de la sangre aumenta. Entonces yo aumento, disminuyo la cavidad, entonces la velocidad va a aumentar. Pero en la medida que yo tenga una cavidad mayor, tendré una velocidad menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que según el problema, cada vez que yo tenga una arteria o una arteria N cualquiera, va a depender la velocidad sí o sí de ese radio, es decir, de la distancia del centro hacia el borde de la arteria, evidentemente. Dadas las características de la arteria, bueno, de forma circular, estamos hablando del radio, ¿no? En la medida que yo aumento el radio, evidentemente la velocidad disminuye. Estamos diciendo que a menor arteria, es decir, a menor cavidad de la arteria, mayor velocidad. A mayor cavidad, menor velocidad. Entonces esto está directamente relacionado con esta ecuación. Esta ecuación modela el comportamiento de la velocidad de la sangre en función de ese radio.
evidentemente está relacionado sí o sí, por lo menos este modelaje está en función de un radio de 0,5. ¿Qué estamos diciendo? Que esta ecuación está hecha justamente para modelarla en función de 0,5. Lo que quiere decir es que yo también puedo encontrar una arteria o una velocidad o arteria, depende del caso, en este caso radio, el radio de la arteria, que me va a poder determinar una de las dos. Ejemplo, yo hasta ahorita, ¿qué tengo? Hasta ahorita yo tengo o tenemos una ecuación que modela la velocidad en función del radio. Es decir, dado un radio de mi arteria, entonces tengo la velocidad. Pero fíjense que también me están pidiendo B sub 0, es decir, que yo puedo tener un radio, yo puedo hallar el radio, evidentemente teniendo la velocidad de la arteria. Si tengo la velocidad de la arteria, también puedo definir la cavidad o el radio de la arteria. Conclusión, si yo aquí, por ejemplo, fíjense que me piden B de 20, es decir, esto que representa la velocidad de 20. Dado una velocidad de 20, dada la velocidad de 20, ¿cuánto representa el radio? Y evidentemente, si yo tengo radio, tendré la cavidad de la arteria, ¿no? Es decir, se podría saber qué cavidad o qué espesor tiene esa arteria en función básicamente de lo que sería el radio, ¿no? El radio de mi arteria. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Se entiende el problema? Ok, entonces fíjense que nosotros podemos, gracias Fran, tenemos también, por ejemplo, fíjense que la ecuación, por otro lado, tiene el coeficiente de x cuadrado, en este caso de r cuadrado, está negativo. Lo que quiere decir que es una ecuación cuadrática, y es cuadrática porque el coeficiente mayor es r cuadrado, ¿no? Así que una función cuadrática con un coeficiente negativo. Esto me está diciendo que es una parábola que abre hacia abajo. Y se abre hacia abajo, entonces esa parábola como tal tiene un punto máximo. Ese punto máximo representa la máxima velocidad que puedo tener en función de R, ¿no? Y también puedo determinar el máximo R para obtener una máxima velocidad. Así que no hubiese problema para determinar ambos casos, la máxima velocidad de la arteria y el máximo radio permitido. En este sentido, yo puedo saber básicamente qué ocurre con la función, ¿no? En la medida que yo aumente el radio, por eso que está negativa, ¿no? Y esto afirma básicamente lo que dice acá. Y disminuye a medida que aumenta el radio. ¿Por qué? Porque el radio es negativo, ¿no? El coeficiente es negativo, de tal manera que cuando multipliquemos o hagamos mayor el radio, la velocidad va a tender a decaer. Pero esto obedece básicamente a esta estructura, donde estoy copiando, por ejemplo, fíjense, varias arterias con varias cavidades. En la medida en que yo aumente la cavidad, evidentemente el flujo en la sangre disminuye, llámese velocidad, y esa velocidad tiende a decaer, ¿no? La pregunta es, ¿qué representa B sub 0? B sub 0 va a representar el cálculo del radio, el radio de la cavidad de la vena o arteria en función de la velocidad. Es decir, dada una velocidad, puedo encontrar la cavidad en la vena. Eso representa. Ahora, que determinemos la B sub 0 para 20, es decir, dada la velocidad de 20, ¿qué representa la respuesta? Representa el radio correspondiente a esa velocidad. Así que no hay problema, ¿no? Sería cuestión de interpretación. Vamos a resolverlo entonces. Lo primero que vamos a copiar es nuestra ecuación. La ecuación es B de R igual a 10.500. Entonces veamos, vamos a hacerlo por acá. Y decimos B de R, que significa velocidad en función del radio, es igual a 10.500 que multiplica a 0,532 menos 2R cuadrado. 0,532. Entonces, 0,532 menos 2R cuadrado. Listo. Esa es mi ecuación. El literal A dice que hallemos la inversa de esa función.
Para ir a la inversa de esa función, como siempre, vamos a despejar en este caso la R y colocarla en función de B, ¿no? Así que sería 10.500, voy a reescribir la expresión, solamente reescribirla de un lado a otro para que sencillamente pasemos a despejar como estamos acostumbrados de izquierda a derecha. Así que 0,532 menos 2R cuadrado es igual a B. Ahí está mi ecuación. Ahora vamos a despejarla y para despejarla, este que tengo acá, el 10.500, lo podemos pasar a dividir y quedaría 0,532 menos 2R cuadrado es exactamente igual a B sobre 10.500. ¿De acuerdo? Ojo, cualquier duda me la hacen saber de una, ¿no? 10.500. Ok. Para despejar ahora, seguir con el proceso de despeje, vamos a colocar este 0,532 que está sumando, ojo, recuerden que el signo está de frente, pasaría a restarnos y quedaría en todo caso menos 2R cuadrado, menos 2R cuadrado es igual a B sobre 10.500 sobre 10.500 menos 0,532. Listo. Ahora veamos, voy a hacer esta suma de fracción de acá. Y sería menos 2R cuadrado menos 2R cuadrado igual, y aquí vamos a sumar la fracción, evidentemente debajo de esta expresión está el 1, así que sería 1 por B sería B, menos, a ver chicos, apóyenme, multipliquen 10.500 por 0,532. 10.500 por 0,532, ¿cuánto resulta? Sobre 10.500 por 1 sería 10.500. 5.000, gracias Kevin, 5.586. Listo. Gracias Elson. Fíjense esto. Ahora, ¿qué pasa? Que voy a despejar la R, pero está negativa, ¿no? Pendiente, ojo. Voy a positivizar. Yo puedo positivizar en cualquier momento. Ojo, estoy positivizando a esta altura, pero lo pude haber hecho al principio en cualquier momento. Aquí sería positivo ahora, así que tengo 2R cuadrado. En este caso voy a ordenar de frente, es decir, el B me va a quedar negativo y el 5.586 positivo, así que voy a escribir primero el positivo. 5.586 lo voy a escribir primero solo porque está positivo, ¿no? Menos la B sobre 10.500. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a este 2 que multiplica, va a dividir, ¿no? Pero ya está dividiendo el 10.500, así que sencillamente multiplico. Y sería R cuadrado igual a 5.586 menos B sobre, a ver, 10.000 por 2 son 20.000 y 500 por 2 serían 1.000, así que son 21.000. 21.000 sería la multiplicación. 21.000. 21.000, listo. Ahora, para despejar por completo, extraemos raíz a ambos lados, ¿no? Si extraemos raíz a ambos lados, ya tendremos nuestra R despejada. Así que una raíz para el R cuadrado y otra raíz para el resto de la expresión. Listo. Luego entonces concluimos que R será igual, ya despejada por completo, R es igual a la raíz cuadrada de 5.586 menos B sobre 21.000.
Listo, tengo la ecuación despejada. Aquí tengo la función de R en función de B. Llamémosla inversa entonces. Esta sería nuestra inversa de la función. B a la menos 1 no es otra cosa que la raíz de 5.586 menos B, que si lo cambiamos por R, pero ojo, esta R no es el radio, por si acaso. Esa R representa la velocidad de B. Pero como llamamos la inversa, por característica podemos cambiar la B. Ahora, también es válido que ustedes, en vez de escribir la R, para no establecer confusiones, escriban su B tranquilamente, ¿no? Entonces no hay problema. Y escribimos la inversa en función de B, de la velocidad. Listo. Ahora veamos. Ya teniendo la R, la inversa, la podemos calcular, ¿no? A ver, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda en el despeje de la expresión? Sencillamente reescribí el 0,532, pasé a restar, sumé la fracción, B1 por B por 1 es B, 0,532 por 10.500 son 5.586, luego 10.500 por 1 son 10.500, positivicé, de tal manera que copié primero positivo, luego el 2 pasó a dividir y cuando ya está dividido en un término lo multiplico, así que 10.500 por 2 sería 10.000 por 2 son 20.000 y 500 por 2 son 1.000, así que sería 21.000. Introduzco raíz a ambos lados y obtengo la R. Recuerden que en la función inversa, cuando yo despejo la X, que me queda en función de Y, el siguiente paso es cambiar X por f de X a la menos 1 y cambiar las X por Y, ¿recuerdan? Las Y por X. Donde aparezca la función Y, escribo la X. Pero evidentemente esta X que está acá ya nos representa la X del dominio, ¿no? Es decir, ya no es esta X. Ahora esa X representa justamente la Y, que para la inversa sería X acá y mi Y acá como función. Ojo, como función inversa. Pero tengo que seguir entendiendo que esta X de acá no van a ser los elementos que estaban en el dominio. Son los elementos que estaban en el rango que ahora van a ser el dominio de la función inversa. Entonces, por eso digo que es cuestión de nomenclatura, ¿no? Pueden seguir en los problemas de aplicación, seguir utilizando la B, o en su defecto, hasta acá, llamarlo inversa, donde estaría la R en función de la B. Hasta acá también es permitido que lo deje. O sea, y llamarlo evidentemente B sub 0, ¿no? O sea, llamarlo inversa sí o sí. Sabiendo que esta es la inversa, podemos decir acá, sin problema, que B a la menos 1 es exactamente igual a R despejada, que es esta expresión. ¿De acuerdo? Ojo, pero recordando que pasa esto, ¿no? Pasa que yo tengo una función que estaba X en función de Y, y cuando hago la inversa, ahora las Y se convierten en X porque va a ser el dominio de mi nueva función. Así que el dominio de mi función van a ser los X y el rango van a estar para acá. Para efectos de gráfico, porque para efectos de cálculo, esto, por ejemplo, en el caso de este problema, tenemos el radio y obtengo la velocidad. Pero en este caso voy a tener la velocidad que me va a llevar al radio, ¿no? Así que pendiente con esa parte. Por eso es que les digo que ustedes pueden tranquilamente expresar el R como la inversa y llamarlo inversa al momento de sustituir. Pero teniendo claro que para graficar la función sí o sí debe ser esta expresión que tengo acá. Es decir, el X, las X van a ser lo que eran las Y las Y van a ser las X. Pero como no me piden gráfica de la inversa, entonces no hay problema, ¿no? Yo tengo mi función y tengo mi inversa. ¿Se entiende la idea? Ojo, recordemos que la inversa sí o sí regresa el valor, ¿no? Entonces, para regresar mi valor tengo que estar claro que está sobre la otra, ¿no? Me explico, el dominio de una es la inversa de la otra, tal cual vimos en la clase anterior. ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? ¿Mejor, Fran? Sí, profe, gracias por resolver. Está bien, hijo. Lo importante es que no queden dudas y que de una me la hagan saber para que podamos abordarlo, ¿no?
Ok, la parte B, la parte B establece primero que calculemos B sub C. B de la inversa, vamos a calcular la parte B, que dice que calculemos la inversa para la velocidad de 20. Entonces la inversa para la velocidad de 20 es igual, tenemos una raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de, veamos que, de 5.586 menos B. De 5.586 menos el valor de la B, que son 20, sobre 21.000. Ahí está, esa es la expresión. Luego vamos a tener que la inversa de B a la menos 1, o B a la menos 1 como inversa, es decir, para una velocidad de 20, tendremos la raíz cuadrada de 5.586 menos 20, son 5.566, porque solamente le quitamos 20 al 80, ¿no? Sobre 21.000. Listo. A ver, chicos, ¿cuánto resulta esa operación? Dividan y le extraen la raíz, así que sería la inversa de 20, sería igual a ¿quién? ¿Cuánto daría esa expresión? Dividan y extraen la raíz, chicos. Uno no debe dar, José, porque el cociente entre ellos es 21.000. Ah, que tengo 2.500. 2,6, profe. Ya va, que es 21.000, chicos. Me faltó un cero acá. Es 21.000 porque eran 10.500. 21.000, correcto, 21.000. La arteria no puede dar tanto porque la expresión está modelado para una de 0,5. Entonces debe estar ahí cerca de los parámetros. 0,2, profe. 0,26, profe. 0,26, ¿qué dice el resto? Para tener un par de referencias. Por lo menos dos que nos den el valor allí. 0,26 es uno de los valores. ¿El resto cuánto es? Igual 0,26. Por lo menos uno más, chicos. Sí, profe, 0,26, pero saca la raíz, ¿no? Digo. Ah, pero hay que tomar la raíz. 0,51. Con la raíz, ok. Ya, ahora sí entendí. 0,26 es sin la raíz. 0,265 sin la raíz. Ahora sí entendí. Por la cavidad. O sea, los valores de la cavidad se supone que si está bien modelada, están dentro de los parámetros. Ok. Ahora veamos. ¿Qué representa este 0,51? La velocidad, el radio de la cavidad de la vena. ¿Qué representa? El radio, profe. El radio, correcto. Este es el radio de la cavidad de la vena. Entonces, evidentemente ya sabemos interpretar lo que sería la inversa, ¿no? Entonces, la inversa de una función representa el valor de retorno, ¿no? Entonces, como esta era la velocidad, la expresión inicial es de la velocidad, entonces mi inversa representa, en este caso en particular, lo relacionado a lo que va a ser el radio de la cavidad de la vena. Así que tenemos una vena cuya cavidad interna tiene como radio 0,51, lo que quiere decir que tiene un diámetro de 1.01, ¿no? 1.02, que sería el radio, el diámetro de ella, que sería 2 veces el radio, ¿no? Fíjense que ya tenemos, básicamente, si me pidiesen ilustrarlo, estaría así. Tengo una vena cuya cavidad interna tiene un radio de 0,51. Eso es lo que me están diciendo. Para una velocidad, claro está, de 20. Para una velocidad de 20, obtengo un R de 0.51. Listo. Eso sería la solución a nuestro problema, ¿no? Igual con el análisis correspondiente.
¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Más problemas, profesor, para poder entender mejor. Claro, vamos a hacer más de cuadrática. Ese es el primero que hacemos de cuadrática. Fíjense ahora. Vamos a tocar una parte teórica y luego hacemos 3, 4, 5 problemas de cuadrática. Este es el primero que hacemos de cuadrática, así que no se preocupen, ahora es cuando vamos a hacer problemas. Dice acá, por ejemplo, vamos a ver primero las características. Ojo, voy a mostrar aquí algunas características que vamos a considerar en todas las funciones cuadráticas, ¿no? Si la función cuadrática, aquí hay que entender que la función cuadrática puede tener varias formas, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por decir las formas que yo puedo encontrarme de una función cuadrática. Una función cuadrática, chicos, puede ser de la forma y igual a, por ejemplo, 2x cuadrado. Es decir, una función cuadrática que únicamente tenga el coeficiente cuadrado. En ese caso, el vértice va a ser el punto 0, 0. Si la función cuadrática es de la forma, por ejemplo, el mismo 2x cuadrado, pero le voy a agregar un término independiente, por ejemplo, más 3, entonces el vértice va a ser de la forma 0, 3. Ahí está. Si la función cuadrática es de la forma 2x cuadrado, y ya le voy a agregar los otros términos, por ejemplo, 3x más 5, por ejemplo, por colocar alguno, 3x menos 5, entonces el vértice hay que determinarlo. Ya vamos a ver cómo determinarlo. El vértice está por determinarlo y lo voy a llamar a checar. Ese es para que se entienda. Hay dos que no hay que graficar, no hay que buscar nada. Hay dos que sencillamente de frente, el vértice 0, 0 o el vértice está en el punto 0, 0. ¿Ya? Ese es en teoría. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que yo tenga esto, ya otra característica que sabemos es que si A es mayor que 0, este caso en particular, por ejemplo, todos los casos son parábolas que abren hacia arriba. ¿Cómo sabemos que abren hacia arriba? Porque todos son positivos, ¿no? Todos son positivos. Todos son del caso mayor que 0. Y si es mayor que 0, abre hacia arriba. Y si es mayor que 0, abre hacia arriba, hasta que sea positivo. Entonces, ¿qué ocurre? En esta diapositiva establece que si yo tengo un R que pertenece a los reales, donde Y es la función Y igual a X cuadrado, fíjense, a AX cuadrado, así que no contiene términos solamente el cuadrático, entonces el vértice sí o sí va a estar acá. El vértice está en el origen y el vértice está en el origen. No hay problema. El vértice siempre estará en el origen. ¿Cuándo estará en el origen? Cuando solamente tengo x cuadrado. Caso 2x cuadrado, 3x cuadrado, menos 4x cuadrado, menos 7x cuadrado. Lo único que va a cambiar es que puede ser que abra hacia arriba, como puede que abra hacia abajo. Pero el vértice no está en discusión. El vértice sí o sí, el vértice, repito, sí o sí está en el origen, porque la ecuación tiene solamente el término cuadrático. Estos son tips que tengo que saber. Ahora, ¿cómo determino el dominio? Ojo, el dominio de una función cuadrática siempre son todos los reales. Repito, el dominio de la función cuadrática siempre son todos los reales. Quiere decir que este dominio son todos los reales y este dominio son todos los reales. Siempre. En una función cuadrática siempre serán todos los reales. Ahora, el rango lo determina siempre el vértice, siempre, independientemente de las características que tenga la función. En este caso, fíjense, este que está acá, el vértice en Y está al 0. Como abre hacia arriba, de 0 a más infinito. El vértice está aquí a 0, pero abre hacia abajo. Entonces, desde 0, desde menos infinito hasta 0. Así que yo voy a ubicarme para el rango en la Y. Y el dominio siempre son todos los reales. Entonces, ¿qué me llevo de acá? Me llevo que si la función cuadrática solamente tiene el término cuadrático, entonces la parábola o bien abre hacia arriba o bien abre hacia abajo. El dominio está todos los reales y el rango depende, en este caso puede estar desde menos infinito hasta 0 o de 0 a más infinito. ¿De qué depende? De que abra hacia arriba o abra hacia abajo. Y el vértice no está en discusión. El vértice sí o sí será el punto 0, 0. Esta es una gráfica para el caso A mayor que 0, es decir, positiva, abre hacia arriba. Para el caso A menor que 0, negativa, la parábola abre hacia abajo. Tampoco está en discusión. Ahora miren, importantísimo que vamos a tocar hoy día,
lo que conocemos como punto máximo o mínimo. El punto máximo de una función, por ejemplo, miren esto, cuando la parábola abre hacia arriba, miren, la parábola abre hacia arriba, todos los puntos por encima de este amarillo, llámese vértice que estoy marcando, todos los puntos están por encima de él, ¿ves? Cualquier punto de la gráfica está por encima de él, cualquiera está por encima, y cualquiera de este lado también está por encima. Ojo, por encima de él. Entonces, a nivel de gráfica, ese punto se conoce como punto mínimo. Conclusión, cuando una parábola abre hacia arriba, entonces hablamos de un punto mínimo. En este caso, fíjense que todos los puntos están por debajo y el más alto en la gráfica es este. El mayor de los valores es ese punto. Todos los demás están por debajo de él. En este caso hablamos de que existe un máximo. Cuando la parábola abre hacia abajo, existe un máximo. Cuando la parábola abre hacia arriba, entonces existirá un mínimo. Y evidentemente es lógico, dadas las características, ¿no? Ojo, si la parábola abre hacia arriba, todos los puntos están por encima del vértice. El vértice es el menor punto. Y cuando abre hacia abajo, el vértice será el mayor de los puntos. ¿Para qué me sirve esto, profesor? Por ejemplo, en problemas de aplicaciones que vamos a ver, cuando me digan, por ejemplo, haya la máxima altura de, haya lo mínimo de, cuando me hablan de máximo o de mínimo en una función cuadrática, para que exista un mínimo me están hablando del punto del vértice. Y para que exista un máximo me están hablando del punto del vértice. Viene la pregunta, profesor, ¿una función cuadrática puede tener máximo y mínimo? No, puede tener máximo o mínimo. Porque una función cuadrática o bien abre hacia abajo o bien abre hacia arriba. No se da el caso que haga las dos. Entonces no puede hacer caso que tenga un máximo y un mínimo. Tiene un máximo o un mínimo. ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces una función cuadrática puede tener un máximo o un mínimo. Tendrá un mínimo cuando abra hacia arriba. Tendrá un máximo cuando abra hacia abajo. Y evidentemente los puntos del máximo y mínimo, ¿a qué están relacionados? Al vértice, ¿ves? De ahí la importancia de saber dónde está el vértice. Por eso hago hincapié en el vértice, chicos. Hago hincapié en el vértice porque tenemos que saber encontrar el vértice. El 90% de los problemas de aplicación de funciones cuadráticas están asociadas con el vértice. Es decir, hay el máximo, hay el mínimo, función de costo, por ejemplo, para tener un ingreso máximo, función de repente movimiento inclinado. Se lanza un proyectil tal, para altura máxima. Movimientos asociados, por ejemplo, de repente a clavadista. Eso es muy común, ¿no? Alguien que se lanza de un piso X o sencillamente él suelta una piedra, o las características que fuesen, independientemente de las características, si hablamos de una función cuadrática, estamos hablando sí o sí de una característica dada esta función que va a tener un punto mínimo y un punto máximo. Así que en ese sentido, para nosotros establecer si existe máximo o existe mínimo, la función primero debe ser cuadrática sí o sí. Y segundo, en cualquiera de los casos debo encontrar el vértice y saber encontrar el vértice. Por eso es que vamos a ver ahora cómo encontrar el vértice en cada uno de los casos y luego entramos a problemas específicos. Por ahora entender que en una función cuadrática puede haber un mínimo o puede haber un máximo. El mínimo cuando abre hacia arriba, el máximo cuando abre hacia abajo. Y ojo, los máximos son el vértice. La componente en X y la componente en Y del vértice me dan el máximo. Ahora va a depender de qué me estén pidiendo, si el de X o el de Y, de acuerdo a las características del problema. Me pueden pedir la coordenada en X o me pueden pedir la coordenada en Y. Para saber eso tengo que leer el problema específico, ¿no? Cada problema en particular exigirá algún valor y dado el valor que me exija, en ese sentido podré tener las características de la función o el valor específico de la función que me estoy pidiendo. ¿Se entiende la idea? Ojo, por ahora entendamos que una función cuadrática puede tener máximos o mínimos y la función cuadrática que solamente tiene el término cuadrático está en el punto 0, 0. Que una función cuadrática que no tiene el término en X tiene el vértice 0 y el punto independiente. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Miren esto, ¿qué pasa cuando la función sale del origen? Si una función sale del origen, entonces va a tener coordenadas X, en ese caso XY, llámese HK, donde evidentemente H está en X, ¿no? Tiene el punto HK. Este es el punto igual del vértice.
y este es el punto igual del vértice, solamente que ahora la sacamos del origen. Cuando abre hacia abajo, hacia arriba, porque A es mayor que 0. Ahora fíjense, este punto del vértice, como dije ahorita, el dominio son todos los reales y el rango de donde esté el vértice, en este caso hacia arriba, hacia más infinito. Desde el vértice, pero el vértice es K, ok, desde K hasta más infinito. Esta abre hacia abajo, entonces el dominio son todos los reales y el rango desde menos infinito hasta el punto. ¿Cuál punto? El de K. ¿Y quién es el K del vértice? Así que sería desde menos infinito hasta acá. Con el dominio todos los reales. Evidentemente yo puedo calcular el vértice completando cuadrado, ¿no? Una característica que hemos visto es la completación de cuadrado. Así que yo puedo, sí o sí, calcular el vértice con la completación de cuadrado. Y no hubiese ningún problema, ¿no? Calculo el vértice completando cuadrado y resuelto. Esa es una de las formas, completar cuadrado. Una, que ya la vamos a ver con la ecuación de frente, la ecuación cuadrática, vamos a demostrarla inicialmente y luego vamos a la ecuación cuadrática. Entonces yo tengo, por ejemplo, la ecuación del vértice, ¿no? Puedo calcularla, que ya la vamos a hacer. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta función también tiene un punto máximo y esta función tiene un punto mínimo. Que el vértice sale del origen en este caso, pero son las mismas características, ¿no? Un poco para ilustrar la idea. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para aclarar cualquier duda que haya generado este tipo de ecuación. Miren esto. Voy a hacer varios casos de funciones cuadráticas y qué ocurre. Ok. Antes de esto, quiero aclarar algo. Si una ecuación cuadrática, ojo, corta el eje X, ¿qué significa que corta el eje? Por ejemplo, si yo hago, voy a hacerlo acá mejor. Si yo hago esta función, fíjense, voy a hacer esta función de acá. Voy a tomar una función cualquiera. Ojo, hipotético. Y en esa función yo voy a determinar, por ejemplo, dos puntos cualquiera. ¿Qué significan estos dos puntos? Voy a suponer que la parábola haga esto. Vamos a suponer esa parábola. Acá está el vértice. ¿Qué pasa en estos puntos? ¿Qué pasa en estos dos puntos? Esos dos puntos representan el corte con el eje de las X. ¿Qué está diciendo? Que si este punto es X1 y este punto es X2, significan que las coordenadas de X1 es el punto X1, 0. Y este es el punto X2, 0. ¿Se entiende la idea? Traducido al español, estamos diciendo que para que una función corte al eje X, tiene que pasar que la coordenada en Y sea 0. O sea, que para yo determinar si una ecuación, una gráfica de la función corta o no al eje, va a depender de las soluciones que tenga la ecuación cuadrática. Es decir, si una solución, si esto es igual a 0, porque la lleva al 0, ¿no? Entonces la ecuación cuadrática aquí anula en Y, y la ecuación cuadrática anula en Y. Estoy diciendo que si tengo dos soluciones, entonces tendré dos cortes. Si tengo una solución, tendré un corte. Y si no tengo solución, pues no tendré corte. Por ejemplo, la función puede estar allí, pero la función puede estar acá. Ah, si la función está acá, está por encima del eje, entonces no corta. Quiere decir que no hay valores reales que hagan eso. Y la función también puede estar así. Es decir, que corte en un punto. Los tres casos los vamos a ver. Vamos a estudiar el caso en que una función cuadrática, por ejemplo, corte al eje, vamos a ver los dos puntos de corte. Que corte en un solo punto, vamos a darnos cuenta que ese punto de corte es el mismo vértice. Y si la función no corta el eje, vamos a darnos cuenta que está por encima o por debajo del eje, dependiendo de que abra hacia arriba o abra hacia abajo. Pero estas tres características las vamos a estudiar. Vamos a estudiar el caso en que corte al eje en dos puntos, corte al eje en un punto o no corta al eje. Ojo, si corta al eje en un punto, ese punto es el vértice. Eso no es casualidad. Si corta el eje en un punto, entonces es el vértice. Si corta el eje en dos puntos, no hay problema, vamos a visualizar el corte. Y si corta el eje, en ningún punto va a estar o por encima o por debajo del eje, dependiendo del caso. En este caso, A es mayor que 0. Y si fuera menor que 0, la estaríamos viendo, por ejemplo, por acá. Es decir, vamos a verla fuera del eje, pero por encima o por debajo.
Esto es a nivel teórico, vamos a hacer la práctica, ¿no? Vamos a resolver problemas para identificar cuándo ocurre cada una de ellas. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Que pueden ocurrir tres cosas. Ahora miren, aparte de esto, voy a escribir acá la ecuación cuadrática general. La ecuación cuadrática es y igual a ax cuadrado más bx más c. Esta ecuación cuadrática es la forma general. ¿A qué me refiero con que tenga dos puntos de corte? A que cuando yo resuelva la ecuación ax cuadrado igualando a y cuadrado, el y a 0, x cuadrado más bx más c igual a 0. Cuando yo resuelvo esa ecuación cuadrática, que la puedo resolver por factorización, por Ruffini, cualquier método que ustedes sepan resolverlo, si yo resuelvo esta ecuación cuadrática, pueden ocurrir tres cosas. ¿Qué puede ocurrir? Que una ecuación cuadrática no tenga solución. Si no tiene solución, estoy aquí. No corta el eje. Puede que tenga una única solución o raíces iguales repetidas. Estaría en este caso, que es que tiene un solo punto de corte. Estaría hablando del vértice. Y si tengo la ecuación cuadrática que me da dos soluciones, estoy aquí. Así que va a tener dos puntos de corte. Traducción al español. Si yo voy a resolver una ecuación cuadrática, cada solución de la raíz, cada solución de la ecuación representa un corte. Si lo corto a dos, hay dos puntos de corte. Si lo corto en uno, hay un punto de corte. Si no lo corta, pues evidentemente no hay punto de solución. La solución y los cortes, estamos hablando exactamente de lo mismo. Si tiene una solución, tiene un corte. Si tiene dos soluciones, tiene dos cortes. Si no tiene solución, no tiene corte. ¿Se entiende la idea, chicos? Para esto, vamos a utilizar la ecuación de Bhaskara, ¿no? O el discriminante. Si yo voy a buscar los cortes de frente, quiero saber los cortes, más que solamente saber si hay o no hay, utilizo la ecuación menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac menos 4ac, todo esto dividido entre 2a, ¿no? Llámese Bhaskara. Entonces, para hallar las raíces, utilizo esta ecuación. Y una vez que tengo la ecuación, ya sabré si corta, si no corta, si está por encima, si está por debajo. Profesor, ¿hace falta sí o sí hallar el discriminante? Bueno, o sea, no hace falta todo, con el discriminante es suficiente, ¿no? Recuerden que el discriminante de la ecuación cuadrática está asociada a la parte interna de la raíz, que sería b cuadrado menos 4ac. Pero esto es para saber si corta el eje, no para graficarla. Así que para graficarla necesito saber cuál es el valor de los cortes, en el caso que lo hubiese. Entonces creo que es más conveniente usar de frente la raíz de la ecuación de Bhaskara, para no solamente saber que tenga o no tenga cortes, sino para saber dónde están los cortes. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ahora fíjense, voy a usar ejemplos de cada uno. Las gráficas como tal, como son tabulaciones, y no quiero caer en ejemplos solamente numéricos, sino también entrar en algunos de aplicación. Voy a hacer algunos casos y vamos a tirar la grafiquita con el álgebra de frente. Miren esto, tengo la ecuación y igual, por ejemplo, a x cuadrado, voy a colocar aquí 2, a menos 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Ya? Veamos, es una parábola que abre hacia abajo, ¿de acuerdo? Una parábola que abre hacia abajo, tiene, no sé si corta el eje, tendríamos que averiguarlo, ¿no? Entonces vamos a averiguar si esta función, esta gráfica corta el eje. Para ello vamos a aplicar Bhaskara de frente. Ya sabemos que los dominios son todos los reales, el rango hay que determinarlo. Entonces veamos, a es igual a menos 2. La b es igual a 3. Y la c es igual a menos 1. Si yo aplico la ecuación de Bhaskara, x es igual a menos b. Así que sería menos 3. Más o menos la raíz de b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado,
menos 4 por lo que vale A, pero la A vale menos 2, por lo que vale C, pero la C vale menos 1. Todo esto dividido entre 2A. Así que sería 2 por A, pero la A vale menos 2. Listo. Entonces, mi ecuación sería X igual a menos 3 más o menos la raíz de B al cuadrado, que sería 9, menos, porque menos por menos más, por más da menos, 4 por 2 son 8, sobre más por menos menos, menos 4. Listo. Entonces esto me lleva a dos valores, ¿no? Un x1 que va a ser igual a menos 3 más 1, porque esto da 1, ¿no? La raíz de 1 es 1, menos 3 más 1 sobre 4, negativo el 4, así que sería menos 2 sobre menos 4, y esto vale un medio. Listo, un medio. Y un x2 que va a resultar menos 3 menos 1 sobre menos 4. Es decir, menos 4 sobre menos 4, y esto dará 1, ¿no? Menos 4 sobre menos 4, y esto dará 1. ¿Qué estamos diciendo? Que este valor de 1 y un medio, ¿qué representa? Este valor de 1 y un medio representa los cortes con el eje X. Quiere decir que mi gráfica sí o sí corta al eje X en dos partes. ¿En qué parte? En un medio positivo y en 1. Ahí corta el eje. Ya sabemos dónde está el corte con el eje X de esta función. Esta función entonces pasa por el eje X en dos partes. Es decir, pasa en dos. ¿Ya? Ahora veamos, por ejemplo, una segunda gráfica donde de repente la función no lo haga, ¿no? Es decir, donde la función no lo haga o lo haga una vez. Vamos a suponer que tenga esta función. Y igual a x cuadrado, ahora abre hacia arriba, x cuadrado más 3, por ejemplo, más 2x más 1. Veamos. En esta ecuación, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 1. Si aplicamos Bhaskara, esto sería x igual a menos 2, que es la b, más o menos la raíz de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Menos 4, por lo que vale a, que es 1, por lo que vale c, que es 1. Sobre 2 por a, pero la a vale 1. Entonces tengo que x es igual a menos 2, más o menos la raíz de 2 al cuadrado son 4, menos 4, 0. Ah, raíz de 0 sobre 2. Entonces tendré menos 2 sobre 2, porque sumar o restar 0 es lo mismo, ¿no? Así que esto sería menos 1, ¿ves? Ah, menos 1. ¿Qué significa esto? Que solamente hay un punto de corte, solo hay un punto de corte. Ojo, y no solamente un punto de corte. El punto de corte sería el punto menos 1 de la X y 0 de la Y. Pero no es casualidad, eso también es el vértice. El vértice sería menos 1 y 0. Conclusión, cuando ustedes estén hallando una ecuación cuadrática, o el corte de una ecuación cuadrática, y les dé un único punto de frente, ese es el vértice. Quiere decir que la función cuadrática recién tiene el vértice allí, en menos 1, 0. ¿Se entiende, chicos? Hay un único punto, ese es el vértice. Eso es lo que le estaba explicando en teoría ahora con ejercicios numéricos, ¿no? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos?
Vamos a ver esta. En este caso, A igual a menos 1, B igual 1, C igual menos 2. Vamos a ver qué pasa con esta gráfica. Si hago la gráfica de la función, vamos a buscar los cortes, sería x igual a menos b, pero la b vale 1, más o menos la raíz de b al cuadrado, así que sería 1 al cuadrado, menos 4, por lo que vale a, que es menos 1, por lo que vale c, que es menos 2, sobre 2 por a, que vale menos 1. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esto es x igual a menos 1 más o menos la raíz de 1 al cuadrado es 1, pero esto sería menos por más da, menos por menos más, por menos da menos, y 4 por 2 son 8. 8 sobre menos 2. Ah, aquí hay problema, chicos. ¿Por qué? Porque x va a ser igual a menos 1 más o menos, menos 1 más o menos la raíz de menos 7 sobre menos 2. Entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo una raíz negativa. Y una raíz negativa no es real. ¿Qué significa que no sea real, chicos? ¿Qué significa que la raíz no sea real? Que no corta el eje. No tiene solución a efectos de ecuación. A este caso, no corta el eje. Quiere decir que esta parábola está por encima o por debajo. No corta al eje X. Entonces está por encima o por debajo del eje X. ¿Qué significa? Como abre hacia abajo, entonces la función está, la gráfica está por debajo del eje X. ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces una función puede cortar al eje en las dos partes, puede no cortarlo, o puede sencillamente tener un solo corte que sería el vértice. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, chicos? ¿Qué dice el resto? ¿Todo bien? Ok. Ojo. Vamos a ver las gráficas de las funciones para que se vea no solamente la parte numérica, sino cómo se representa la gráfica, ¿no? Para esto voy a compartir toda la pantalla para que podamos utilizar el GeoGebra. Un poco para ganar el tiempo, ¿no? Para ganar el tiempo al tiempo. Ok. Visualizan la pantalla, chicos. La primera función dice menos 2x cuadrado, y igual a menos 2x cuadrado más 3x menos 2. Menos 2x cuadrado, entonces y igual a menos 2x al cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, más 3x menos 1. Más 3x menos 1. Ahí está mi gráfica, ¿ves? La gráfica corta a la función en 2 puntos. Ya lo sabíamos, ¿no? Vamos a hacerlo mayor para que se vea el corte. Ahí está, 0,5. Ahí está el corte. Podemos visualizar el corte sin problema. Aquí es el primero que nos dio los dos cortes, ¿no? Ahí está. Entonces puedo tener una gráfica que corta el eje en 2 puntos. ¿Y cuáles son los 2 puntos? Justamente lo que nos dio, ¿no? Aquí están los 2 puntos que nos dio en corte. Ahí está. Este es para esta gráfica de la función. Ahí está, ¿ves? La corta en 2 puntos. ¿Y cuáles son los 2 puntos? 1/2 y 1. Aquí está, ¿ves? 1/2 y 1. Esta gráfica de la función la cortó justo en el vértice, exactamente igual. Estoy diciendo que cuando tiene un solo corte tiene el vértice. Vamos a ver que esto es x cuadrado
X cuadrado más 2x más 1. Entonces, x cuadrado más 2x más 1. Voy a aprovecharme de esta y digo x cuadrado más 2x más 1. Esta es la función. Graficamos, mírenla. Ahí está la gráfica de la función. ¿Dónde está el vértice? En menos 1 también. Entonces no hay problema, ¿no? También puedo visualizar que el corte de la gráfica está en menos 1. Básicamente, como habíamos establecido, la misma ecuación, ¿no? Esta ecuación corresponde a esta gráfica que dijimos que era el mismo vértice. Ahí está el mismo vértice. ¿Ven? No falla, ¿no? Tengo el mismo vértice en la función. Así puedo colocarlo acá. Igual ustedes lo pueden mover cuando lo editen. Entonces tengo la gráfica de la función acá en menos 1. Ahí está. La gráfica está en menos 1. Y en esta dijimos que no cortaba el eje, ¿no? La gráfica de la función no corta el eje y abre hacia abajo. Quiere decir que está por debajo del eje X. Sería menos X cuadrado más X menos 2. Menos X cuadrado, igual no aprovechar esta, menos X cuadrado más X menos 2, ¿no? Más X menos 2. Listo. Ahí está la gráfica, ¿ves? La gráfica abre hacia abajo y no corta el eje, evidentemente. No corta el eje porque los valores me dieron no reales, ¿no? Entonces aquí tienen las tres gráficas para que se entienda que igual cuando yo hago la teoría o uno hace la teoría, esa está literalmente amarrada a la gráfica, a la teoría, a la práctica también. Entonces tengo la gráfica de la función, miren, tal cual dijimos, ¿no? No corta el eje 2 puntos, o corta en un punto y ese punto es el vértice. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, miren, por ejemplo, esto es lo mismo que hicimos, pero ahora en teoría. Ahora en teoría. Si el discriminante es mayor que 0, que es lo que vamos haciendo, entonces está cortado en 2 puntos. Este punto y este otro. Es lo que está diciendo. Si el discriminante es igual a 0, es decir, la raíz cuadrada me da 0, entonces tiene un punto y es el mismo vértice. Si el discriminante me da menor que 0, entonces no corta el eje y está por encima en este caso. ¿Qué pasa en el caso de que abran hacia abajo? Si es mayor que 0, en el mismo caso, corta en 2 puntos. Si es igual que 0, corta en un punto y es el vértice. Si es menor que 0, no corta el eje y está por debajo. Total, que abra hacia arriba o abra hacia abajo no hace la diferencia. Ojo, que abra hacia arriba o abra hacia abajo no cambia nada. En nada cambia. Va a determinar si ya las soluciones me dan 2, entonces corta en 2 puntos. Y puede abrir hacia abajo o hacia arriba. Si las soluciones me da una sola, es el vértice y está sobre el eje. Puede abrir hacia abajo, puede abrir hacia arriba. Y si no corta el eje, o sea, si me da imaginaria, puede estar por encima o por debajo del eje X. No lo va a cortar. ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Hablamos de máximos y mínimos, que ya lo habíamos aclarado. Fíjense esto. Tengo una función máximo o mínimo de la función. Tengo un máximo o mínimo que está acá. Ya sabemos que el máximo o mínimo va a depender, en este caso es mínimo porque está el punto que está por debajo, ¿no? En este caso tenemos el H, en este caso tenemos el B, el H y el K en cualquiera de los dos casos, pero sí o sí está por encima o está por debajo. Ahora miren una cosa. Es importante que nosotros, ¿podemos encontrar el vértice completando cuadrados? Sí, puede encontrar el vértice siempre completando cuadrados. Pero también podemos usar esta, miren. Voy a hacer la completación de cuadrado acá. Paso a paso de cómo hacerlo de forma general. O sea, cómo hallar la ecuación. Yo tengo la ecuación, voy a escribirla acá. Voy a hacer la ecuación general. AX cuadrado más BX más C. Voy a deducir la completación de cuadrado de forma general, genérica, para que veamos qué valores voy a tomar. Para la ecuación cuadrática, recuerden que tiene que estar para completación aquí el 1 y positivo. Entonces voy a sacar factor común A. Si saco factor común A, ¿qué me queda? Me queda X cuadrado, ¿de acuerdo? X cuadrado. Ojo, lo que no vean me lo hacen saber.
Si saco factor común del B, pero que no tiene A, porque voy a sacar factor común A, entonces me quedaría B sobre A. B sobre AX. Más, si le saco factor común de A al C que no tiene, entonces me queda C sobre A. Recuerden que el factor común que no aparezca, debo hacerle el cociente, ¿no? Para que me quede, por ejemplo, A cuadrado. Aquí me queda A por B y se cancela la de abajo, me queda el B nada más. Y aquí por lo sucesivo. Así que sí o sí, debo hacerle el factor común. ¿Se entiende hasta allí? Ojo, cuando hay un factor común, tengo que tener obligado el término de abajo. Ok, completando cuadrado, sigo. Me queda A que multiplica A. Recordemos la completación de cuadrado, chicos. ¿Cómo hacíamos con la completación de cuadrado? A ver, la X sin el cuadrado. El signo que está acá se mantiene. En este caso, más. Quítele la mitad, divide entre 2 el B sobre A. Entonces me queda B sobre 2A, porque acá divide entre A, ¿no? Así que estoy dividiendo entre 2. Elévelo al cuadrado y réstele el cuadrado del B, el cuadrado de este. Así que sería, voy a hacerlo acá para que se entienda. Voy a dejarlo señalado primero. Este va al cuadrado. Y al final le sumo el término, que en este caso es C sobre A, que es el independiente. Ese es básicamente lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En una completación de cuadrado, saco factor común al término cuadrático, en este caso A, el término, el signo lo mantengo que es A, más en este caso, divido entre 2 el término que tiene en X, así que divido entre 2, le resto el cuadrado de ese término. Hasta ahí es justamente lo que habíamos hecho siempre. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Vamos a operacionalizar todo para que quede más simple. Entonces me está quedando A que multiplica A. Vamos a ver, A que multiplica A. X más B sobre 2A más B sobre 2A al cuadrado menos el cuadrado de B será B cuadrado. El cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de A es A cuadrado. Más C sobre A. Listo. Ya hice la suma, como es algebraica y no tengo números, voy a multiplicar por el A. Voy a multiplicar por el A aquí, voy a multiplicar por el A acá y voy a multiplicar por el A de este lado. A ver, cuando yo haga las multiplicaciones con el A, para que me quede la completación de cuadrado, entonces me queda así. A que multiplica A, X más B sobre 2A al cuadrado. Menos, cuando multiplique esta A por la B cuadrado, me queda AB cuadrado sobre 4A cuadrado. Y cuando multiplique la A por la C, entonces me queda AC sobre A. Listo. Pero ¿qué ocurre? Que estas A la puedo simplificar, ¿no? Yo puedo simplificar una A de acá con una A de acá. Y esta A de acá con esta de acá. Entonces, mi completación de cuadrado se reduce a decir A que multiplica a X más B sobre 2A al cuadrado, y si escribo el positivo primero, por elegancia nada más me queda la C positiva, menos B cuadrado sobre 4A. Listo. Pero recordemos que para el vértice de una ecuación cuadrática, cuando yo completo cuadrado, el vértice sería, la componente del vértice del primer punto es este que está acá cambiado de signo. Así que sería menos B sobre 2A. Y el otro es el de la C, el de la K tal cual aparezca. Así que menos C menos B cuadrado sobre 4A. Listo. ¿Qué estamos diciendo, chicos? Estamos diciendo que si yo quiero ahora hallar el punto máximo mínimo del vértice, digo que la componente en X máximo o mínimo es menos B sobre 2A.
Aquí tienen la fórmula que siempre ven por ahí. S es para B, para la X. Y para la Y, entonces lo podemos encontrar como C menos B cuadrado sobre 4A. Listo. Así podemos encontrar los valores de nuestras expresiones. ¿Ves? Aquí tenemos. ¿Para qué nos va a servir esto? Si ahora quiero hallar el vértice, como ya está demostrado en la ecuación, podemos calcularlo por aquí. Para el vértice, sencillamente utilizamos menos B sobre 2A. Listo. En X. Y si quiero el de Y, puedo utilizar C menos B cuadrado sobre 4A. ¿Y quién es A, B y C? Los mismos de la ecuación cuadrática, ¿no? Los mismos que ya sabemos de la ecuación cuadrática. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Ojo, esto es para que podamos utilizar, o vamos a utilizar la expresión, ¿no? La expresión cuadrática. Ahí tienen el link, chicos, para que puedan acceder a esta parte de la presentación y puedan estudiarla, verificarla, ver lo que hemos visto, cómo estamos. Ok, ahora vamos con algunos ejercicios de aplicación. Miren este. Ya aquí esto va a ser más fácil porque ya demostramos, ¿no? Una ecuación cuadrática, dice aquí, muchas aplicaciones suponen hallar valores máximos o mínimos en una función cuadrática. Al completar cuadrado en la función, que fue lo que hicimos, miren, solamente que aquí está con menos detalle. Si completamos cuadrado, ¿qué nos queda? Aquí está el valor de B, mírenlo. El X y el de Y. En la misma forma que vamos haciendo, ¿ya? Completan cuadrados, suman, restan, multiplican, tal, la simplificación, que en la otra diapositiva la tenemos a detalle. Aquí está cómo encontrar el X máximo y el punto F máximo mínimo. ¿De acuerdo? Ojo, es la misma expresión, solamente que aquí no está en detalle. Aquí está de frente, pues están todos los valores colocados allí. Aquí se supone que ya sabemos completar, que ustedes saben hacer el proceso, saben simplificar y todo lo demás, y llegamos hasta acá, que es el proceso que hicimos paso a paso en el anterior. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Y aquí, evidentemente, hay que recordar que este es valor para X y este es valor para Y, del vértice o del máximo mínimo, depende del caso. Vamos a un problema. Miren esto. Dice, la trayectoria de un clavadista está dada por Y igual a menos 4 sobre 9X cuadrado más 24 sobre 9X más 12. Donde X es la altura en metros y Y es la distancia horizontal desde el extremo del trapecio, del trampolín. La pregunta es, ¿cuál es la máxima altura del clavadista? ¿Qué me están pidiendo? Vamos a verlo en términos genéricos. Yo tengo el clavadista, está acá, él evidentemente hace su movimiento arbitrario, original siempre, y hace su clavado. Ah, hay una ecuación cuadrática, ¿ves? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo, chicos? En el caso de que esté aquí el trampolín, él hace y lanza. Exactamente, Frank. Me están pidiendo la Y. ¿La Y de quién? ¿La Y de quién? Ojo que me está hablando de máximo. Máxima altura del clavadista. La Y del vértice. Muy bien, al ver, ya nos ubicamos. Perfecto. Todos los demás están ubicados, chicos. Ojo, tengo el trampolín, me va a ubicar la Y del vértice, no hay problema. ¿Todos claros? Todo se entiende por qué tenemos tiene que ser del vértice, porque es el máximo. Y el movimiento parabólico evidentemente hace que esta expresión de acá ahí muera y ya evidentemente no va. Ahí se mantiene. Vamos a resolverlo. Esto sería así. Por ejemplo, voy a hacer la imagen inicialmente. Yo tengo, por ejemplo, el bosquejo, claro está, ¿no? Donde la base, donde debe estar sí o sí apoyado el trampolín. Acá está el trampolín. Él hace su movimiento, evidentemente, y hace su clavado, ¿no? O tira su clavado allí. Ahí va. Evidentemente, acá está lo que me están pidiendo. Esta es la altura máxima que sería mi vértice. Vértice HK.
pero voy a llamarlo X, Y o XH, que sería la altura. Lo puedo llamar XH, ¿no? Pero esa H lo puedo confundir con el HK del vértice. Entonces vamos a colocar XY del vértice. Esa ecuación tiene esta de movimiento tiene una característica particular que está dada por la ecuación Y igual a, vamos a ver, Y igual dice la ecuación, a menos 4 sobre 9x cuadrado, menos 4 sobre 9x cuadrado, menos 4 sobre 9x cuadrado, más, creo que dice 24 sobre 9, 24 sobre 9 más 12, si no estoy equivocado, vamos a chequear. 24, correcto, esa es. Ok, ahí está mi ecuación. ¿Qué me están pidiendo? Ah, me están pidiendo la Y máxima. Bueno, para eso necesito encontrar el X máximo y sustituir si quiero. Hay dos formas. Voy a encontrar el X máximo. El X máximo, ¿cómo lo encuentro? Que es el punto del vértice. Es menos B sobre 2A. Así que esto sería menos el valor de B. ¿Cuánto vale la B? B vale 24 sobre 9. Dividido entre 2 por A. Pero la A vale menos 4 sobre 9. Así que esto sería menos 24 sobre 9 sobre, más por menos, menos 4 por 2 son 8, 8 sobre 9. Ahora, menos por menos es más, y me queda 24 por 9, multiplicando los extremos, recuerden, producto de los extremos por el de los medios, así que sería 24 por 9 y 9 por 8, 8 por 9. 9 por 8, 8 por 9. ¿Cuánto resulta esto? Los 9 se simplifican y 24 entre 8 son 3. Listo. Si yo tengo tengo otra opción. Puedo sustituir el X3 en la ecuación. Si sustituyo el X3 en la ecuación, que es el de, puedo obtener el relleno, que sería menos 4 sobre 9, que multiplica a 3 al cuadrado, que nos dio la X, más 24 sobre 9 por 3, que vale la X, más 12. Entonces esta ecuación resulta que la Y de 3, es decir, la altura XY máxima, que la podemos llamar Y máxima de frente, sería, a ver, 3 al cuadrado son 9, con este 9 se simplifica y me queda menos 4. Así que aquí tengo menos 4. Igual a menos 4. Aquí tendría tercera parte y tercera parte, me quedaría 3. Pero 24 entre 3 son 8, más 8, más 12. Y tendría 12 más 8 son 20, 20 menos 4, 16. Listo. La altura máxima son 16 metros. Esa es la altura máxima del clavadista. Está a 16 metros. Resuelto. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Ahora, también pude haberlo hecho hallando el Y máximo por la deducción que hicimos, ¿no? Y máximo es igual a C menos B cuadrado sobre 4A. También pudimos hacerlo por acá, de frente, y decir que eso es C. ¿Cuánto vale la C en mi ecuación? La C vale 12, así que sería 12 menos B cuadrado. Entonces sería, la B vale 24 sobre 9 al cuadrado. Sería 24 sobre 9 al cuadrado. Dividido entre 4 por A. Entre 4A. Dividido entre menos 4A.
y la A vale menos 4 sobre 9. 4 por A y la A vale menos 4 sobre 9. Entonces tendría 12 menos 24 al cuadrado, que lo voy a señalar. 24 por 24. Y 9 al cuadrado, que también lo voy a señalar. 9 por 9. Sobre, aquí más por menos menos, 4 por 4, que también lo voy a señalar. Y ustedes dirán, ¿por qué lo señala nada más? Porque voy a simplificar mejor. Como lo tengo para simplificar, mejor simplifico. Menos por menos más. Y me quedaría 12 igual a 12, menos por menos más. Y luego el producto de los extremos sería 24 por 24 por 9. 24 por 24 por 9 sobre 9 por 9 por 4 por 4. 9 por 9 por 4 por 4. Listo. Vamos a simplificar. ¿Qué tengo? Un 9 con un 9. 24, estos son 16. 24, aquí sería 6. Cuarta, aquí sería 6. Y aquí sería la tercera de 3 y aquí sería 2. La tercera de 3 y aquí sería 2. Y 2 por 2 son 4. Así que tengo 12 más 4, que también es 16. Igual usted puede hacerlo con la calculadora de frente, ¿no? Pero yo, como no está en la calculadora, pues lo puedo hacer simplificado. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense, puedo hallar el máximo hallando el valor del X y sustituyendo el siguiente valor. O en su defecto, puedo hallarlo utilizando la ecuación del X máximo, que ya la deducimos anteriormente. Lo importante es que entiendan cómo se establecen los problemas y cómo básicamente la solución del mismo. O sea, cómo interpretar el problema y cómo llegar a qué me están preguntando, ¿no? En función de saber qué me preguntan, ya yo puedo resolver mi problema, ¿no? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, Alex. Todo claro, dice Alex. Todo claro. Daría, gracias, chicos. Ok, vamos a ver otro. Y vamos a ver otro, y vamos a ver otro, hasta que esto quede totalmente claro. A ver, dice, altura de una pelota. La altura Y en metros de un balón pateado está dado por Y igual a menos 16 sobre 2 sobre 2025x cuadrado más 9 sobre 5, x más 0,5, donde x es la distancia horizontal en metros. Ojo, x es la distancia horizontal en la que es el punto en el que el balón es pateado. Es decir, el valor del punto en X, ahí es donde fue pateado. A, vamos a calcular A. ¿A qué altura está el balón cuando es pateado? ¿Cuál es la máxima altura de la patada? B, ¿qué tan larga es la patada? Bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando? Tengo un balón que es pateado. Vamos a ver, tengo un balón que es pateado. El balón evidentemente está horizontal, ¿no? El balón horizontal. Tengo el balón horizontal, literalmente hablando. Tengo un balón que está acá en reposo o de repente en movimiento, pero está horizontal. A ese balón yo le exprimo la velocidad, es decir, le doy una patada. Este balón como tal sale literalmente volando, llega a otro extremo, sí o sí debe caer. ¿De acuerdo? Ok, preguntas. Las preguntas son, primero,
¿A qué altura está el balón? Ah, bueno, aquí me están pidiendo la primera posición del balón. Segundo, ¿cuál es la máxima altura? Ah, aquí va el balón, de toda la trayectoria del balón, en algún momento tomó esta, que es la mayor. Ajá, entonces me están pidiendo cuál es la altura máxima. Es decir, un X2 que me va a generar un Y2 que es mi altura máxima. Y el último es, ¿qué tan lejos llegó? Pues llegó acá a la patada. Así que tengo una parábola, ¿ves? Tengo una parábola que hacia abajo que me están pidiendo los cortes y el punto del vértice en la Y más alto. ¿Se entiende la idea? ¿Ven cómo se analiza? Pateo el balón, evidentemente el balón en la superficie sale disparado, cae en otro extremo, pero en algún momento el balón alcanzó una máxima altura. Esa máxima altura la estoy llamando Y. Hasta que el balón desciende, cae en otro extremo. La pregunta es, ¿qué tan lejos fue? Tendría que restar acá para saber dónde está la distancia que hay entre los dos. Tendríamos que restar el X3 menos el X2, ¿no? Menos el X1. Es decir, si por ejemplo la patada está en 2 y llegó en 6, entonces apenas el disparo fue, en todo caso la patada fue de 4, ¿no? Tendría que restar los dos para saber dónde está. Eso es a nivel del análisis. Ahora vamos a los cálculos. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Se entiende por qué? ¿Alguna duda en el análisis? Porque lo otro es matemática, ¿no? Lo otro es cálculo nada más. Lo otro es echar número, ¿no? Calculamos el vértice, la ecuación, sustituimos y ya. Lo demás es cuento. Aquí saber el análisis. ¿Se entiende bien? ¿Todo claro, chicos? Pateamos la pelota en todo caso, la pelota sale disparada, llega a otro extremo y aquí tengo que restar porque una cosa es donde la encontré cuando la pateé y otra cosa es donde cayó. Así que, por ejemplo, si la encontré en 2, repito, si la encontré en 2 y cayó en 6, entonces tendría que restar 6 menos 2 para que me dé el 4, ¿no? El 4 va a ser la distancia que recorrió desde que la pateé hasta el punto en que llegó. Eso va a ser la patada definitiva, es decir, la distancia total recorrida. ¿Se entiende, chicos? Y la altura máxima puede ser el vértice Y. ¿Claro todo? Ok, veamos este otro. Ojo, si después de explicar los tres da tiempo para regresar a resolverlo, lo resolvemos, pero ya está resuelto, ¿no? Literal. Veamos esto. Dice, costo mínimo. Un fabricante de accesorios para iluminación tiene costos diarios de producción expresados por C igual a 800 menos 10X más 0,25X cuadrado, donde C es el costo total en soles y X es el número de unidades producidas. Pregunta, ¿cuántos accesorios deben ser producidos cada día para dar un costo mínimo? Ajá, vamos a analizarlo. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué está ocurriendo? Tengo una ecuación, ahora voy a la ecuación. Ojo, abre hacia arriba, ¿no? A ver, hay un costo sí o sí, dice ahí, un fabricante de accesorios, ojo, un fabricante de accesorios, para iluminación tiene costos diarios producidos expresados por esta ecuación. ¿Ya? Aquí está la ecuación de costos diarios producidos. La parábola abre hacia arriba. Cuando vale 0 está 800, o sea que cuando no tiene nada tiene un costo mínimo de 800. Profesor, ¿de dónde sacó usted eso? Si la X vale 0, me da 800, ¿no? Donde C es el costo en soles, ¿ya? Ojo, el costo en soles Y. Ah, el costo en soles Y. Quiere decir que esta Y representa los costos. X representa los costos. X es el número de unidades. Ah, número de unidades. Estas son las unidades. El número de unidades. Entonces aquí van las unidades. Las unidades en X y el desplazamiento en Y. ¿Puedo graficar, chicos? Ustedes pueden graficar tranquilamente la función y ver cómo abre hacia arriba. No sé si realmente corte a los ejes, ¿no? Tendríamos que ver si corta al eje o no. Es probable que corte al eje.
Habría que ver el vértice, ¿no? Que también lo podemos determinar, pero vamos a terminar respondiendo la pregunta. Veamos, dice, ¿cuántos accesorios deben ser producidos cada día para dar un costo mínimo? A ver, me están pidiendo el mínimo de la X o el mínimo de la Y. ¿Cuál me están pidiendo? ¿El mínimo de la X o el mínimo de la Y? ¿Cuál me piden? ¿De la Y? Ok. Vamos a volver a leer de todas maneras. Ojo, vamos a volver a leer. Pregunto, ahora yo no hablando de la X o la Y. ¿Qué me están pidiendo? ¿Costo o unidades? ¿Cuántos accesorios deben ser producidos cada día para dar un costo mínimo? ¿Qué me están pidiendo? ¿Accesorios o unidades? Ah, me están pidiendo las unidades, porque la pregunta es, ¿cuántos accesorios deben ser producidos? Las unidades. Entonces no me están pidiendo la X máximo, me están pidiendo el X máximo. Hay que leer, chicos, no siempre será la Y, va a depender del problema. ¿Se entiende? Ojo, el X máximo, porque la pregunta es, ¿cuántas unidades, cuántos accesorios deben ser producidos cada día? Accesorios, unidades. Unidades, básicamente lo que tengo. Así que, sí o sí, me están pidiendo el X máximo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si yo quiero calcular el X máximo, esto es menos B sobre 2A. Así de simple. Esas son las unidades. Si aparte de eso yo quiero responder a cuánto va a ser, en todo caso, digamos, la producción, entonces también lo puedo hacer, ¿ya? Si puedo saber los costos, también lo puedo hacer. Basta sustituir este valor en la función, lo que me va a dar. Pero ojo, me están pidiendo X máximo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo los accesorios. ¿Cuántos accesorios? Y entonces las unidades, o sea, cantidad de accesorios, ¿no? Fíjense, tiene un costo que es el número de unidades producidas. Y aquí dice cuántos accesorios debe producir. Así que la producción está en función de los accesorios son las unidades. ¿De acuerdo? ¿Todo claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Entendido el problema, chicos? Ok, lo demás, ojo, lo demás son cálculos y en los cálculos no quiero perder tiempo porque solamente echar cuenta, ¿no? Es más fácil analizar los problemas que lo que más cuesta y después que lo tengamos analizadito, pues ya es más fácil, ¿no? Veamos. La utilidad P en cientos de soles que gana una compañía, ¿cuál es la fórmula? Depende. ¿Qué me están pidiendo? ¿La X o la Y? Para la X es menos B sobre 2A. Así de simple, ya está. Para la Y tenemos otra opción. La Y máxima es igual a C menos B cuadrado sobre 4A. Este para el Y máximo, este para el X máximo. También puedo completar cuadrado, ¿no? También puedo aplicar Bhaskara para saber dónde están los cortes. Pero no me están pidiendo corte. Me están pidiendo el costo máximo o mínimo. En este caso me piden el mínimo, ¿no? Entonces, bueno, habría que establecer el valor de cada uno de ellos, ¿no? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Bien, Fran? Ojo, este es para el X máximo, siempre va a ser así. Y este para el Y máximo siempre va a ser así también, de acuerdo a la ecuación, ¿no? Y lo otro es, si me piden, como en el caso de la pelota, que me están pidiendo también los cortes, pues puedo usar Bhaskara. Puedo usar la ecuación de Bhaskara también para ya los cortes. A ver, dice, la utilidad P en cientos de soles que gana una compañía depende de la cantidad X en cientos de soles que gasta en publicidad. De acuerdo con el modelo, este es el modelo de la ecuación que da entrada a lo que es la utilidad. Ahora fíjense. ¿Dónde está la utilidad? ¿Dónde está el gasto en publicidad?
Siempre hay que estar claro en eso. ¿Quién es la Y? ¿La utilidad o el gasto en publicidad? ¿La Y es el gasto en publicidad o la P? La P es la Y, que es la publicidad. ¿Ya? La utilidad que llamamos P. Y también se conoce como utilidad de acuerdo al enunciado. Okay, la utilidad. Y la X, fíjense, que gasta, a ver, la utilidad en cientos de soles que gana una compañía depende de la cantidad X en cientos de soles que gasta en publicidad. Así que X es el gasto en publicidad. X es gasto en publicidad. ¿Se entiende la idea? Gasto en P. Gasto en publicidad. Porque el problema dice, vuelvo a leer, la utilidad P es la utilidad, ya, P es la utilidad, en cientos de soles que gana una compañía, que gana una compañía, depende de la cantidad X en cientos de soles que gasta en publicidad, en publicidad. Y miren el modelo de la ecuación. Entonces, aquí tengo el modelo de la ecuación, aquí está el P, ¿no? Y el P es la utilidad. Y la X son los gastos en publicidad. La pregunta es, ¿qué gasto en publicidad dará máxima utilidad? ¿Qué me están pidiendo? ¿El X máximo o el Y máximo? Porque sé que es máximo, así que si es máximo, sí o sí, estamos hablando del vértice. X máximo, muy bien, Fran. ¿Por qué X máximo? Me están pidiendo el X máximo porque sencillamente me están hablando de qué gasto en publicidad. ¿Cuál es el gasto en publicidad? Entonces, el gasto en publicidad dice que está dado por X. Así que utilizamos X máximo, que es igual a menos B sobre 2A. Evidentemente, si yo quiero saber cuál es la publicidad, cuál es la utilidad, basta que sencillamente sustituya, ¿no? Si yo sustituyo en la ecuación, voy a obtener también las ganancias, ¿no? Lo que gana, en todo caso, la utilidad que va a tener. ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? Les voy a compartir para que puedan resolver los problemas y ya estemos listos para en todo caso resolver nuestros, sino todos los que nos toquen, ¿no? Tienen el enlace de esta también, chicos, para que puedan practicarlos y darle solución a los problemas que están allí propuestos, ¿no? Que ya están orientados, ¿no? Todos los tenemos orientados para que los puedan resolver. Y así de una pueden en todo caso darle respuesta a los mismos. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna duda? Gracias, gracias Wilfredo, gracias chicos. Entonces estamos al pendiente, chicos, cuídense, manténganse en sus casas, nos vemos la próxima clase, que estén bien. Estudien, repasen, chicos, ya se acerca la segunda prueba de desarrollo y también el consolidado. Nos vemos, chicos, cuídense.